tenemos algunas historias de ungidos y supuestos mesías. Atención, para engrosar el larguísimo catálogo que hay en este programa de supuestos mesías, de falsos mesías. Aquí nos interesan más los falsos mesías que los verdaderos, probablemente. Las historias de mesías suelen ser historias de esperas, naturalmente, ¿no? Los judíos esperan una llegada y algunos cristianos esperan un segundo advenimiento. La aparición de mesías falsos vino a detener en algunos casos la impaciencia de los más fervorosos, están esperando a ver si viene el mesías. Ahí está, por ejemplo, Lowell Prosnit, que nació a fines del siglo XVII en Polonia. Pasó a vivir en la región de Moravia, donde se casó, fue vendedor ambulante y allá por los 20 años manifestó un don para lo sobrenatural. Descubrió, bueno, así como algunos tienen un don para la música o para la plomería, él pensó, mira, yo tengo un don, ¿sabes para qué? Para lo sobrenatural. Y empezó a afirmar, por ejemplo, que su casa estaba encantada y que frecuentemente era visitada por seres de ultratumba. Después le dijo esto mismo a un cabalista y un buen día le dijo a todos los vecinos que la presencia divina ocurriría en su casa a medianoche. Que Dios mismo se iba a presentar a medianoche en su casa. Bueno, a la hora anunciada, todo el barrio, era gente que no tenía mucho que hacer, ¿no? Se agolpó ante la puerta de Prosnit. No todos los días se puede ver a Dios, tiene que decir, ¿no? La verdad es que Prosnit había extendido de un extremo a otro de la habitación principal, que era la única, por otra parte, una gran cortina con unos agujeros. Y por los agujeros se adivinaba del otro lado un fulgor. Y el fulgor era provocado por una mezcla inflamable que Prosnit había encendido. Estamos a finales del siglo XVII en Polonia, ¿no? Prosnit, que estaba oculto, proyectó sobre la cortina, de un modo parecido a las sombras chinescas, las letras de un mensaje sagrado que indicaba justamente que Lowell Prosnit era enviado del cielo. Bueno, al principio el público, que eran unos 30 vecinos, tampoco era, se impresionó. Debía ser gente impresionable, los vecinos de Prosnit. Pero nunca falta un escéptico. Y justamente Prosnit tenía un vecino escéptico, y este fue el que arrancó la cortina y dejó al descubierto los bastidores y el proyector que tenía, de especie de proyector, no va a tener un proyector si no hubiera inventado la linterna mágica. Fines del 17, no, Atanasio Kirchner, Kircher, inventó la linterna mágica por esos años. Bueno, se vio la trampa y los rabinos lo excomulgaron. Un poco enojado por esta excomunión, viajó por Austria, por Alemania y por Hungría, y las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas en todas partes. Entonces hizo algo poco habitual. Escribió a otros supuestos mesías, nunca faltan falsos mesías. Estos eran Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, y los indagó acerca de los métodos más pertinentes para ser creído un enviado de Dios. Le dijo, estimado señor Mordechai Moquía y Nehemías Ayum, ¿cómo debo hacer para que crean, para que todos crean que soy un enviado de Dios? Sin embargo, los mesías antedichos, ocupados en ser creídos ellos mismos, no le dieron mucha bolilla. En 1725, Lowell Prosnit quiso regresar a los preceptos de la ortodoxia judía, pero su excomunión está mal en este caso, su expulsión fue renovada. Burlado primero y luego olvidado, Prosnit murió en 1750. Este es el primero de los falsos mesías que tenemos hoy, el primero y el menos interesante. El segundo es Klaas Ebt, un menonita. Los menonitas no reconocían ninguna autoridad cristiana, este ya es cristiano, y rechazaban todos los sacramentos salvo el bautismo. En 1881, ya bastante cerca de nosotros, Klaas Ebt, que vivía en Rusia,
declaró con toda precisión que se encontraría con Cristo el 8 de marzo de 1889 y después de aquel encuentro, junto con Cristo, partiría al cielo. Es decir, estábamos en 1881 y el tipo anunció el encuentro con Cristo para 1889, o sea que tuvo tiempo para prepararse. Pasados algunos años, Ept arrastró a sus discípulos menonitas en un penoso camino que los condujo hasta el este en dirección a Jiva, una región musulmana, porque Ept estaba convencido de que Cristo no se revelaría en otro sitio que no fuera el Asia Central. Muy bien. El día previsto, es decir, el 8 de marzo de 1889, Claas Ept y sus discípulos esperaron la llegada de Jesús allá donde el diablo perdió el poncho. Pero esta llegada no se produjo. Preocupado, Ept fingió entrar en éxtasis. Y ya en pleno éxtasis dijo que el encuentro esperado en realidad tendría lugar recién en 1891, 2 años después. Bueno, los apóstoles de Ept, un poco cansados por el viaje, habían ido hasta el Asia Central de gusto, pero eso sí, llenos de confianza, regresaron a sus tierras. Pero el propio Ept, impaciente, no esperó hasta 1891 para presentarse como Mesías. Antes dijo que él mismo era hijo de Dios y una nueva persona de la Trinidad. De tal modo estableció una nueva plegaria en el nombre del Padre, de los hijos, Cristo y él, y del Espíritu Santo. Por esa desmesura, Claas Ept fue excomulgado y abandonado por la mayoría de los fieles que lo habían seguido. Algunos, sin embargo, obstinados, marcharon otra vez hasta Jiva en 1891 para ver si efectivamente Jesús se aparecía. Tal cosa no sucedió. Y algunos empezaron a sospechar que Ept era un impostor. Si 2 veces vos te vas hasta el Asia Central a encontrarte con Cristo y Cristo no viene, todos empezamos a sospechar que sos un impostor. De todos modos, Claas Ept perseveró en su vocación mesiánica. Vivió hasta 1913, bueno, eso es una forma de perseverancia, rodeado de una veintena de familias que estaban convencidas de que vivían en el reino del Señor y que el Señor era Ept. Bueno, no llegó a convencer a todo el mundo, pero 20 familias no está mal. El escritor, bueno, ahí terminó. Murió en 1913, 20 familias, creo que listo, me gustó. Este es el que más me gustó hasta ahora. Y las 20 familias siguieron creyendo, no lo sabemos. No, sí, siguieron creyendo siempre, siguen creyendo todavía. Se lo dije para que se quedara tranquilo. Yo estoy empezando a creer. Último Mesías. El escritor León Bloy ha dicho que tuvo un amigo que se creyó Mesías. Se llamaba Ernest Hello y era cristiano. Y la mayor parte de la vida la pasó en un castillo de los alrededores de Lorient. Era un místico. Un día oyó una voz que pronunció exactamente estas palabras. ¡Atención! Tú serás el gran monarca y el enviado de Dios. Todo el universo estará sometido a tu dominio. Ya te enviaré la espada. Ya te enviaré la espada es rarísimo. Como es obvio, esta revelación condicionó el destino de Ernest Hello. Durante toda su vida esperó el día fatal y luminoso en el que Dios le debía entregar la espada que había prometido aquella voz. De esta espera vigilante quedaron numerosos textos. En verdad, Dios no se manifestó más. Y Hello, advertido, pero no ungido, empezó a indignarse y también a envejecer. Finalmente resignado, se contentó con reunir a su alrededor un pequeño grupo de amigos, entre los que estaba justamente León Bloy, no sé cómo decirlo, un gran escritor, desde luego. Hemos hablado de él acá alguna vez. Lo citaba en su castillo de Lorient para que lo acompañaran en
en una cada vez menos posible entrega de esta espada sagrada. Hasta que en 1887 Ernest Hello murió y jamás aceptó la posibilidad de que la advertencia divina pudiera haber sido un delirio místico o una alucinación sonora. No. Sí llegó a asegurar, orgulloso, que debió ser uno de los pocos mortales a quienes Dios había fallado tras concertar una cita. Y él la había esperado toda la vida. Y este es el último y el más simpático, seguramente, de los falsos mesías, porque este no trataba de engañar a nadie, simplemente estaba convencido él mismo de haber sido advertido por el Señor y luego olvidado. Se olvidó Dios con todos los asuntos que tiene, imagínense, Y sí, terremotos, tormentas, inundaciones. pero este era un asunto importante. Bueno, se olvidó. Él no hizo ningún fraude, nada. Oyó las palabras de advertencia, creyó en ellas, esperó y no la atendieron más. Esto de estar indignado con la divinidad es una sensación estupenda, envidiable. ¿Por qué? Porque para estar indignado con la divinidad hay que creer fervorosamente, sin ninguna duda, en ella. El que está indignado con Dios no tiene ninguna duda de que Dios existe. Así que me gustaría compartir esa indignación de Hello. Sería yo probablemente, digo, un hombre más feliz. De todos modos, uno no puede evitar sospechar que a lo mejor el pobre Hello escuchó cualquier otra cosa. Así somos nosotros de repugnantes los agnósticos. A mí me gustan estos falsos mesías, ¿no? Me gustó también Prosnit, el que hacía adeptos entre los vecinos. Y eso me pareció también. Me parece bien empezar con los vecinos. Sí. Que uno, si quiere ser la divinidad misma, conviene empezar con los vecinos. Por ejemplo, los primeros oyentes de un futuro pianista son los vecinos. Sí, pero el vecino en general es más incrédulo. Yo creo que le conviene, si va a ser Mesías, irse un poquito del barrio. Donde no lo conozcan. El vecino le ve que usted va a comprar la leche, se lo cruza en El primer converso de un profeta es un vecino. Qué sé yo, las novias. Primera novia de uno, ¿quiénes son? Vecinas. Vecinas. Sí. Así que, ¿para qué tenemos vecinos? Bueno, para iniciarnos, para hacernos empezar una carrera, para hacernos debutar en cualquier clase de actividad. Siempre lo hacemos primero con los vecinos. Y después salimos al mundo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y ahí viene el desengaño, porque por ahí vos tenés vecinos muy hospitalarios con el elogio, y después salís al mundo y ya no es tan sencillo. Salimos del barrio pensando que podemos entusiasmar al mundo, y a lo mejor el mundo no está hecho de la misma sensibilidad que nuestro vecino, ni tampoco con la misma ingenuidad, ni tampoco con el carácter fácil de nuestros vecinos. Las mujeres del universo no son tan amables como nuestras vecinas. El choque principal entre los vecinos y el mundo está en el Quijote. El Quijote es abandonar el mundo chiquito de la vecindad e ir a buscar la gloria. ¿Quiénes son los vecinos? Y la sobrina, el bachiller Sansón Carrasco, todos esos tipos. Y lo demás es la gloria. El yelmo de Mambrinus, los molinos de viento, todo eso es la gloria. Y hay en todos nosotros, me parece a mí, su querido, una lucha entre los vecinos, que es la familia, el barrio, los afectos, los sueños chiquitos y cercanos, entrañables, tentadores, y el afuera, el mundo, la gloria. Y ahí está la elección. ¿Qué quería el bachiller Sansón Carrasco cuando lo perseguía a Quijote? Que volviera a sus afectos, a su sobrina. Y el otro que quería, el mundo quería. Y está lleno de bachilleres Sansón Carrasco, que nos vienen a buscar en nombre de nuestros afectos pequeños. Y son tan tentadores, pero tan tentadores,
que a mí me parece que son demoníacos. Cuando una cosa nos tienta demasiado, lo más probable es que sea una cosa del demonio. Y todos creemos que en realidad el demonio es el mundo. Y a lo mejor el demonio lo teníamos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestros vecinos. A lo mejor el que se va de un vecindario no se va por traición, no se va por ingratitud. A lo mejor se va huyendo. A lo mejor se va huyendo de andar a saber qué malo trato. Así que yo que amo tanto el lugar de mi origen, puedo decir hoy con amor que no volvería así. Que no volvería. Primero porque nadie vuelve. Si volvería si encontrara allí a mi padre, a mi madre, a mi abuelo y a mí mismo, como un niño. ¿A qué voy a volver ahora? Ya volvería a otro lugar. Pero a mí me parece que hay que pensar un poco cada vez que uno tiene que elegir entre los afectos pequeños, cercanos, los sueños chicos y los sueños grandes. Un día le ofrecieron a un joven, muy joven, José Ortega y Gasset, no sé qué cargo, no sé qué distinción. El encargado de aquel ofrecimiento fue nada menos que Miguel de Unamuno, que era un poco mayor que Ortega. Y Ortega le manda una carta, 20 años tenía Ortega, y le dice: si rechazo este ofrecimiento, no es porque no tenga ambiciones, es porque las tengo mucho más grandes de las que corresponden a esta aceptación. Así que no está mal soñar grande. Total, para el no cumplimiento de los sueños hay tiempo. Que no se te cumpla el sueño del más hermoso poema del mundo es más o menos lo mismo que no se te cumpla el sueño de una noche de garufa. Así que los sueños incumplidos son siempre iguales. Es preferible entonces soñar con la más linda de Corsa. Fracasar por fracasar, fracasar con la más linda, no con la más fea. Hemos ido a la discoteca, el discotecario al oír estas palabras u otras, me dijo que él en realidad nunca se había ido de su barrio, más que nada porque no lo dejaban. Que contó una historia totalmente sórdida, de deudas, de amenazas, de familias, de hermandades, de sujeciones, de mafias, que son las historias que hay siempre detrás de una perseverancia. Cada vez que un hombre se queda mucho tiempo en un lugar es porque alguien no lo deja irse. Y en homenaje a los vecinos me entregó este disco que vamos a escuchar hoy, que ciertamente se refiere a los vecinos. Se llama Los Cosos de al lado. Y escucharemos en la versión de don Jorge Vidal. Adelante. A la charla inicial que solemos hacer. Hemos pensado mucho con qué charla inicial de empezar. Y al final nos decidimos por cualquiera. Claro, decidimos que no nos importaba realmente que la charla tuviera algo que ver con este reencuentro, como si fuera un reencuentro tan importante. Hace 15 días que no hacemos el programa, que andamos con una cara como si viniéramos a estar 15 años en el África. Bueno, vamos a hablar de falsos mesías. No es un mal tema, ¿eh? Falsos mesías. Mesías quiere decir, digo esto para los filólogos en pantuflas, el ungido, aquel que ha sido ungido. Viene de un término hebreo, Mashiach, que deriva a su vez de la raíz madha, que significa ungir. Yo estoy hablando un arameo del interior, ¿no? El Mesías es entonces aquel que ha sido ungido. Por eso, con frecuencia se le llama el ungido de Yahvé, el ungido por Dios. Históricamente la palabra se aplica al libertador que el pueblo judío esperaba,
cuya venida todavía está esperando, aunque muchos han creído que el Mesías prometido ha aparecido ya en la persona de Jesús. Pues bien, a lo largo de la historia aparecieron algunos locos que decían ellos mismos ser el Mesías. Algunos eran geniales, otros eran patéticos. Muy bien, todos se creían guiados por el Eterno y muchas veces llevaron a sus comunidades a verdaderas tragedias, como vamos a ver ahora. Vamos a empezar con uno. Vamos a hacer un catálogo chiquito hoy de 3 Mesías, 3 falsos Mesías. El primero es Simón el Mago, del que hablamos alguna vez muy brevemente aquí. Hoy se sabe que Simón el Mago fue el padre de la gnosis. Algún día vamos a hablar de la gnosis. Simón nació en Gita, en Samaria, era samaritano, que es un gentilicio, samaritano. Más o menos debe haber nacido en la misma época que Cristo. Pronto descubrió en sí mismo una naturaleza divina, supongo que no sin asombro, y se declaró el verdadero Cristo, que es el sinónimo de Mesías en griego. Y finalmente se consideró, ya que estaba, la emanación directa de Dios en la tierra. Esto de emanación es también gnóstico. Se transformó en un predicador itinerante, como casi todos los predicadores. Me hace gracia esto que dice el cronista. Predicador itinerante, como si hubiera algunos fijos. Iba acompañado por una hermosa prostituta llamada Helena, a la que había comprado en un burdel de Alejandría. Es cosa curiosa esta de comprar en este sentido a una prostituta en un burdel. Cuando examiné esta crónica por primera vez, me pareció que era lógico comprar a una prostituta en un burdel, pero después caí en la cuenta de que en realidad no se compra a una prostituta, sino que se la alquila por algún tiempo. Para comprarla y llevársela, creo que hay que ir a otro lugar, no al burdel. Pero bueno, no importa. El caso es que la compró en Alejandría a Helena. Sus discípulos, los simonianos, creían que Helena era la encarnación del pensamiento divino. Haciendo caso a los pedidos de Helena y de la gente, Simón obraba los milagros más asombrosos. Atención, lista de milagros de Simón, ninguno de estos comprobado. Se revolcaba sobre el fuego sin quemarse. Es asombroso. Volaba delante de sus fieles, digamos, volaba. Claro. Que lo hiciera delante o detrás de los fieles es perfectamente irrelevante, aunque es casi una salvedad escribanil. Volaba y lo vieron. Sí, claro, debió haber escrito. Volaba y lo vieron es un buen comienzo para un poema. Bien. También es asombroso, incluso más asombroso que revolcarse en el fuego sin quemar. Convertía las piedras en pan, también es asombroso, pero menos. Se convertía en serpiente o en cabra y aparecía con 2 caras, una de serpiente y otra de cabra. Creaba oro. Abría puertas cerradas con llave, esto es lo menos asombroso, particularmente si tenía la llave, ¿no? Y según algunos, los muebles de una casa se presentaban por sí solos para el servicio. Mirá vos. Ahí viene la silla. Todos atribuían los poderes de Simón a la magia, pero nadie los negaba. Para los samaritanos, Simón adoptaba aspecto de brujo y todos los días iba precedido de una multitud de sombras que, según él, eran las almas de los muertos. Debió ser cosa digna de ver. A Simón con una cohorte sombría. Un día Simón afirmó poder crear con sus manos un ser vivo, a semejanza del Creador. En ese momento se ganó el odio de los primeros cristianos, y todo empeoró cuando solicitó incorporarse a las filas de Cristo. Él también se iba a afiliar. Y trató de sobornar a Pedro
para que le brindara el don de conferir el Espíritu Santo. Dijo: Pedro, te doy unos mangos, conferime el don de dar el Espíritu Santo. Esta indignidad lo hizo célebre a Simón Mago, incluso se incorporó al lenguaje de las cuestiones religiosas con el nombre de simonía. Se suele usar para los malos papas. Simonía es gatillar, es sobornar, es comprar. Comprar, por ejemplo, los votos del concilio, del cónclave, como se hacía en algunos momentos de la historia. Para la Iglesia Católica, Simón es el adversario número uno, es un auténtico anticristo. La muerte de Simón Mago sigue siendo un enigma, se conocen dos versiones. Según la primera, Simón se murió en Roma durante una violenta discusión con el apóstol Pedro, discusión de la que hablamos. De esto hablamos cuando hablamos de Simón Mago. Pedro y Simón discutieron a ver quién era más poderoso, y Simón Mago se puso a volar por el aire, y Pedro imploró a Dios que le quitara ese don a Simón Mago. Petición que Dios cumplió justamente cuando Simón Mago estaba a 30 metros de altura. Así que se escrachó. Esta es la primera versión. La segunda dice que durante un debate con los apóstoles, Simón había compadreado que si se enterraba vivo iba a resucitar al cabo de los 3 días. Y parece que ahí está todavía. Segundo Mesías, Simón Bar Cosibá, Simón hijo de Cosibá, o mejor, si ustedes quieren, hijo de la desilusión, ya que aquí hay algunos que hablan el idioma. Surgió de la nada en el siglo II y puso en marcha uno de los movimientos mesiánicos más poderosos de la historia de los hebreos. No era un hombre como los demás, era un hombre muy carismático, como se dice ahora. Tenía una fuerza poco común. Se cuenta que era capaz de interceptar los proyectiles lanzados por las catapultas romanas y devolverlos directamente al emisor. Bueno, pues, este Simón Bar Cosibá se transformó en un guerrero terrible, fue seguido por miles de hombres deseosos de expulsar a los romanos de Jerusalén, aseguraba estar rodeado de brumas celestiales que lo ayudaban, y en el año 132, después de Cristo, se propuso reconquistar Jerusalén, que como saben ustedes estaba en poder de los romanos desde hacía rato. Nosotros hemos hablado de Tito, etcétera, de Vespasiano y su hijo Tito, que destruyeron Jerusalén cumpliendo el vaticinio del Cristo. Pues en el 132 este Simón, hijo de la desilusión, propuso reconquistar Jerusalén y reconstruir el templo. Y se puso al frente de un ejército que algunos dicen alcanzaba los 200.000 hombres y que yo no creo. 200.000 es un número muy grande, muy grande. Como signo de determinación, cada uno de sus soldados aceptó amputarse un dedo. ¿Sí? Bueno, a dedo por soldado eran 200.000 dedos. Los amontonaron ahí, no sabían qué hacer con ellos, francamente. Sí, claro, no tiré idea. Claro, ¿qué hago con él? Cada combatiente además debía ser capaz de arrancar un cedro del Líbano solo con las manos, lo cual explica la desaparición completa de los cedros del Líbano. Desaparecieron todos en las pruebas de admisión de los soldados de Bar Cosibá. La revuelta de este Mesías no fue sofocada hasta el año 135, cuando la ciudad de Betar cayó en manos de las legiones romanas. Según un texto rabínico, los romanos degollaron a tantos judíos que los caballos se hundían en la sangre hasta el morro. El emperador Adriano, que era el que gobernaba entonces, tenía por allí un viñedo de 18.000 metros cuadrados, viñedo que rodeó con una cerca hecha con los restos de los habitantes de Betar, que tenía una altura de un hombre con los brazos levantados. Ese era el dulce Adriano de nuestra amiga de Ortenar. Las consecuencias del levantamiento fueron, como se ve, atroces.
Dion Casio habla de 580.000 muertos, a mí me parece demasiado. Numerosos judíos fueron reducidos a la esclavitud, la vida religiosa se desplazó a Galilea, los romanos rebautizaron Jerusalén, la paganizaron completamente, le llamaron Colonia Aelia Capitolina, se prohibió a los judíos acceder a ella bajo pena de muerte, y como última blasfemia, el amigo Adriano, en pleno corazón de Jerusalén, se mandó una estatua. ¿Qué pasó con Simón Bar-Cosío? Preguntará usted. Y lo decapitaron. Lo decapitaron. Y el último de los falsos mesías de hoy es el llamado Cristo de Bouillé. San Gregorio, que era el obispo de Tours, historiador de los francos, escribió acerca de la aparición en el año 591 de un falso mesías con poderes sorprendentes. Al principio era un tipo cualquiera llamado Berruguier. Un día perdido en un bosque, se vio pronto rodeado por un enjambre de moscas. Berruguier se volvió loco. Este enjambre de moscas le ocasionó la locura. Señal de que el tipo no estaba tan lejos. Ya venía a medio enloquecer. Y al cabo de 2 años, recobró supuestamente la razón. Por eso dijo, se me pasó. Y se dirigió hacia Ars. Una vez allí, se desprendió de sus ropas, se vistió con pieles de animal y empezó a llevar una vida ascética, compuesta de silencios y plegarias en forma sucesiva. Convencido de que poseía poderes sobrenaturales, puso rumbo a las Cevenas. Allí se presentó redondamente como el Mesías. Dijo, buenas tardes, soy el Mesías. Y muy pronto Berruguier empezó a hacer milagros, y por ahí corrió un fantástico rumor. Para todos los pobladores Jesús había regresado y curaba a todos aquellos a quienes tocaba. Iban a hacerse tocar por Berruguier para curarse. Y no solo eso, también predecía el futuro, aún sin tocarte, ¿no? Y ofrecía sesiones de evidencia. Tanta era la devoción que cuando se bañaba, Berruguier, el pueblo repartía el agua usada que se utilizaba como un medicamento milagroso. Cada vez que Berruguier se pegaba una enjuagada, venía uno, llenaba un bidoncito y lo vendía después. Agüita, dice, del pediluvio del amigo Berruguier. Al poco tiempo ya lo seguían algunos centenares de personas, incluso varios curas se instalaron en sus filas. Algunos discípulos le regalaban cosas, pero Berruguier devolvía todo. No mostraba ningún interés por el oro, todo se lo daba a los pobres. Formó su iglesia, una tropa armada, se casó con una bellísima muchacha llamada María, y se convirtió poco a poco en el dios de los bandidos. Porque ya que era el Mesías, tomó la costumbre de atacar a los viajeros y despojarlos de sus bienes. Cosa de autofinanciar a sus filas. Y lo que sobraba de estos choreos iba a parar a los pobres. Una vez un mendigo le pidió limosna y Berruguier le dio todos los bienes que llevaba encima. Y el mendigo no creyó en lo que le estaban dando, dejó todo diciendo que él no era digno de esa limosna. Es una historia inventada. Seguro que es inventada porque yo la oí atribuida a Alejandro de Macedonia. Alejandro le da una limosna, es una historia magnífica, una limosna demasiado grande, digo, una bolsa de oro, supóngase usted, a un mendigo, y el mendigo rechaza la bolsa de oro porque tiene un ataque de precaución y dice, yo no soy digno de esta bolsa. Y Alejandro le dice, el regalo tiene que ser digno del que lo da, no del que lo recibe. Si te doy este regalo, es porque este regalo es digno de mí, no de vos. Y así parece que le dijo, cuentan que dijo Berruguier, cuando un mendigo tuvo el escrúpulo de rechazar una limosna demasiado grande. A mí me parece de una gran sabiduría. El regalo
debe ser digno del que lo hace, no del que lo recibe. Cada vez que llegaba a una ciudad, el Berruyer obligaba a los obispos a que lo reconocieran como Mesías bajo tortura. Torturaba a 4 o 5 obispos y dice, ahora reconózcame como Mesías y no os digo. Pero el juego no duró mucho. Llegaron a Puy y sitiaron la sede del obispo Aurelio. Me gusta ese nombre para un obispo, ¿no? Con ánimo amenazador instalaron el campamento ahí frente a la ciudad, enviaron unos embajadores a entrevistarse con el obispo. Un detalle, los embajadores de Berruyer se presentaron totalmente desnudos ante el obispo. Somos los embajadores, dije. Cataplín, cataplín, cataplín. Se nota. Claro. Y Aurelio, que era un hombre muy inteligente, fingió quedarse impresionado. No dicen por qué. Y en respuesta a los mensajeros nudistas, envió un destacamento vestido, ¿no?, para reverenciar al nuevo Jesús. Y hay que decir que el jefe de este grupo había recibido instrucciones muy precisas. En cuanto se encontró ante Berruyer, simuló hacer una reverencia, vengo a prosternarme ante el Mesías, se agachó y lo cazó de la rodilla, el tipo cayó para atrás, se le tiraron todo encima y lo despedazaron. Eso por meterse con Aurelio. A la pobre María, que estaba siempre junto a él, la mujer, le tocó sufrir los horrores de la tortura. Pero el culto a este Mesías, a Berruyer, desapareció recién después de 200 años. La gente siguió creyendo como superstición supletórica. Es como se cree en algunas cosas que no viene al caso citar, para que no empiecen a jorobar por teléfono. Bueno, estos son los 3 Mesías de hoy. Simón el mago, el que volaba y se cayó. Simón, el hijo de la desilusión, que más que un Mesías fue un revolucionario hebreo, que fue decapitado durante la orgía de sangre que Adriano desató en Palestina, y Berruyer, que terminó también masacrado por esta embajada que supuestamente venía a rendirle pleitesía. O sea que terminaron mal los falsos mesías. Algún hereje podrá decir que el verdadero también. Pero la discusión está en dónde termina verdaderamente la historia. ¿A quién podemos dedicar esta historia de los falsos mesías? Pues a mí me parece bien dedicársela a los que esperan mesías, a los que esperan milagros, o a los que lo han esperado si es que ya vino, o a los que en todo caso esperan que el que vino haya sido el que era. Vamos, a los que esperan algo más que una mera cuestión de causas y efectos. Y un Mesías es una esperanza en serio, Alejandro. Un Mesías es una esperanza. De manera que a los que aún tienen alguna esperanza, vamos a dedicarle este pequeño catálogo de Mesías falsos. Vamos entonces a la charlita de hoy. Hace algunos días hablamos de falsos mesías. Presentamos un catálogo de 2 o 3 en aquella ocasión. Hombres que aseguraban poseer en su interior un fulgor divino. Hombres que creyeron ser guiados por Dios. Y que justamente por la falsedad de este convencimiento solían llevar a sus pueblos a tragedias terribles o a revoluciones sangrientas, tipos que se consideraban ungidos por el Creador. Y hoy hablaremos de uno que surgió en las filas del Islam, es Al-Hakim. Así como el pueblo hebreo habla del Masías, del Salvador ungido por Yahvé, entre algunos musulmanes aparece la figura del Mahdi, aquel que es guiado por Dios. La tradición islámica de los relatos del profeta, los hadith, es la que forjó este personaje. Se lo presume descendiente directo de Mahoma. El Mahdi llevará una frente ancha, nariz aquilina,
Para los chiitas, que es fue la rama gobernante durante mucho tiempo en Irán, el Mahdi es un imán, una función de intercesor entre el divino y el hombre. Y Al-Hakim fue uno de los personajes más terribles entre todos los pretendidos mesías aparecidos a lo largo de la historia. Era un califa ismailí, Al-Hakim. También origina Al-Hakim una religión, una secta, digo, secreta, iniciática, el druzismo, que todavía, según me dicen, reúne a más de 500.000 de fieles en Siria, en el Líbano. Y 500.000 es mucho decir, siendo que los drusos rechazan todo proselitismo. Y no admiten tampoco la conversión, es decir, que se nace druso. Si no naciste druso, no serás nunca druso. El drusismo proclama justamente la divinidad de Al-Hakim. Se trata de una rama disidente del Islam que ha roto casi definitivamente con el profeta para esperar el regreso de su héroe. Pero vamos al verdadero Al-Hakim. En realidad se llamaba Al-Hakim Bi'arn Allah Abu al-Mansur. Al-Mansur, recuerdan, Al-Mansur es el que empezó a sacarle los revestimientos de piedra caliza a las pirámides de Egipto para mejorar los edificios de la ciudad del Cairo. Aquellos que han visitado hace poco, o hace mucho, las pirámides de Egipto, lo menos, habrán comprobado con alguna desilusión que cuando uno se acerca, las nota muy desparejas. Están muy desparejas las pirámides, casi de al lado no parecen pirámides, llenas de escalones, desprolijo parece aquello. Y no falta el burgués bien pensante que dice, pero mira qué desprolijos estos egipcios, no eran lo que nos decían. Una roña esta pirámide. Parece pirámide desde lejos, pero desde cerca es un amontonamiento de piedras. Bueno, eso porque Al-Mansur le sacó la piedra caliza con la que emparejaban todo aquello. Al-Mansur era desde luego antecesor de Al-Hakim, que había nacido en Egipto el 13 de agosto de 985. A la edad de 11 años soportó la muerte de su padre en guerra contra los carmatas y él se convirtió en califa a los 11 años. Como el muchacho todavía no estaba preparado para gobernar, uno a los 11 años está un poco verde todavía para ciertas cosas, entre ellas para ser sucesor. Y se recurrió a 2 tutores, bueno, que empezaron a sofocar una revolución tras otra. El último de estos regentes, un tal Bourgoin, me extraña que sea un nombre francés ¿no? Aspiró a apoderarse del Estado. Exactamente en el año 1000, Al-Hakim, que tenía solo 15 años, decidió liquidarlo a este Bourgoin. Lo invitó al palacio y junto con unos amigos procedió a darle muerte y se reservó el derecho de aceptar con sus propias manos el golpe de gracia. Y este fue el principio de una serie de crímenes, porque el joven califa hizo asesinar a la mayoría de sus consejeros. En esa época empezó a tener extrañas manías Al-Hakim. Le gustaba, por ejemplo, pasear de noche por la ciudad. Me dirán ustedes, ¿y qué clase de extraña manía es esta? Bueno, ninguna. El caso es que celebraba consejo, cabalgaba y deambulaba por las calles del Cairo con su escolta. Y exigió que toda la ciudad estuviera iluminada y pronto las calles y los mercados estuvieron llenos de linternas. A las 3 de la madrugada, de un cronista exagerado, cualquiera hubiera creído estar en pleno día. Bueno, no alguien que conociera el día del Cairo. Ocurrían además otras cosas. La ciudad
estaba llena de sinvergüenzas, los asuntos de Estado se mezclaban con el placer. Ajá. Durante los consejos de ministros se celebraban interminables orgías. Claro, eso quiere decir mezclar los asuntos de Estado con el placer. Y dice, la lujuria se imponía a la legislación. Me gustaría saber de qué manera. Pero de la noche a la mañana todos aquellos placeres terminaron. Al-Hakim renunció, al menos en apariencia, a su vida disoluta y empezó una serie de prohibiciones. Les prohibió a las mujeres, que siempre son las primeras en ligarlas, que salieran de noche. A los hombres les prohibió frecuentar los establecimientos de bebidas. No, ¿para qué si no iba a haber mujeres? ¿De qué vamos a salir? Sí, a contar anécdotas de la conscripción. Esos tipos que salen con amigos, que van a cenar con amigos. Yo no ceno con amigos, déjenme. Vamos a jugar al fútbol y después vamos a cenar todos juntos. No, si querés juego al fútbol porque no hay remedio, mis mujeres no juegan al fútbol. Sí, juegan. Tengo malas noticias. Bueno, las antorchas fueron apagadas y el extraño Al-Hakim se dedicó a pasear completamente solo por el Cairo desierto. Y se recreaba en la oscuridad. Pasaba horas meditando, se convirtió en un personaje muy misterioso y algunas personas empezaron a venerarlo como si fuera el Mahdi, el esperado. Sin embargo, Al-Hakim dispuso una tiranía feroz. Prohibió el comercio de vino, ordenó arrasar todos los prostíbulos y casas de baños. A la edad de 18 años el rey parecía alimentarse de crímenes, mataba por placer, empezó a dictar leyes incomprensibles. En el año 1004 ordenó a cristianos y judíos que llevaran cinturones y sombreros negros, prohibió beber foca, que era una bebida similar a la cerveza, prohibió comer berro y pescado sin escamas. Un día ordenó matar a todos los perros de Egipto. Pensaba que ladraban demasiado por la noche. Muy bien. También decidió matar a todos los cerdos, aunque seguramente por otro motivo. Sí, ladrar difícil. ¿O acaso siendo él incapaz de discernir si eran los perros los que ladraban o los cerdos? También reglamentó la conducta entre las mujeres, prohibió que se maquillaran, que llevaran joyas, que lloraran a los muertos, que compraran en las mismas tiendas que los hombres, motivo por el cual se crearon dos mercados, uno para los tipos y otro para las mujeres. Las prisiones, imagínense, estaban llenas, siendo tantos los delitos. Y esto creó un problema. La solución fue expeditiva. Al-Hakim ordenó matar a todos los prisioneros. El pueblo aterrorizado no reaccionaba. Todos pensaban que, como lo explicaba la religión, la llegada del Mahdi implicaba el final de los tiempos. Y bueno, ya que estaban en el final de los tiempos, ¿a qué preocuparse? Pero corrió un rumor entre los habitantes del Cairo. Al parecer el rey había decidido finalmente ejecutar a toda la población para ir ganando tiempo y dinero. Entonces la ciudad entera se dirigió al palacio y le suplicó clemencia. El motivo del pánico era el siguiente, en realidad. Se estaba construyendo un gran almacén para las cosechas y a alguien le pareció que se trataba de un matadero humano. Entonces el califa, al serles expuestos estos temores, le mostró alguna bondad. Le firmó al pueblo unos edictos de protección. Sin embargo, algunos estaban hartos de Al-Hakim y no creían en los decires de muchas personas que veían al soberano como un enviado del profeta. En fin. Y apareció un tal Abu Rabka, un musulmán andaluz, que decidió liquidar a Al-Hakim. Era el año 1005, se puso al mando de un ejército y tras numerosas batallas perdió. Es decir, ganó a Al-Hakim. Abu Rabka fue crucificado y a continuación sometido al suplicio de la hoguera.
y sofocada la revuelta, el califa autorizó el vino durante algún tiempo. A partir del año 1008, la vida de al-Hakim tomó un nuevo giro. Los historiadores hablan de el apogeo de la perversión. En fin. Detenía a todos sus enemigos, los colgaba de las manos durante varios días. Los cristianos estaban obligados a llevar una cruz en el pecho. Los judíos debían llevar una campanilla que sonara todo el día. Había tantas intrigas en el palacio que los funcionarios se rajaban. Y el Estado se había quedado sin quien lo manejara. Durante estos años, al-Hakim dispuso nuevas leyes para las mujeres, que ya redondamente debían permanecer encerradas en su casa las 24 horas del día. Para salir necesitaban una derogación escrita, firmada de puño y letra por al-Hakim. Cada vez que una mina quería salir, el califa mismo tenía que derogar su ley. Ni siquiera tenían derecho las mujeres a llevar zapatos, debían ir descalzas. En 1015 tenían prohibido asomarse y mirar a través de las ventanas. Sin embargo, a al-Hakim le encantaban las mujeres. Tenía un arengue impresionante, con razón. Como no tenía necesidad de ir a buscarla por ahí. Claro. Pero un buen día metió a todas sus esposas en cajas, lastradas con piedras, y las arrojó al Nilo. En esos tiempos estaba tan loco que no se bajaba nunca del caballo, ni de día ni de noche. Se dejó crecer el pelo hasta los hombros, sus uñas parecían garras de águila, ya no se lavaba. Y aparecieron entonces, era el año 1017, 3 predicadores extranjeros. Se llamaban Hamza ibn Sausani, Hassan ibn Haidara y Muhammad ibn Darasi. Estos hombres afirmaban haber comprendido el espíritu de al-Hakim. Uno de ellos, Hamza, sostenía que un hombre capaz de tales actos era de naturaleza divina. Y el rey, que estaba al tanto de la prédica de estos hombres, los dejó hacer. Al poco tiempo se convirtieron en fervientes difusores de aquella idea que mostraba al rey como el nuevo profeta. Darasi prohibió la plegaria y el sermón en las mezquitas. Más tarde impidió el peregrinaje a la Meca, y en 1019 al-Hakim, con sus 3 seguidores, decidió castigar a todo el Egipto infiel. Envió un ejército de esclavos sudaneses para que mataran y saquearan por doquier. Pero esta vez la ira de los musulmanes no se hizo esperar. En ese momento al-Hakim desapareció. Algunos dicen que mientras meditaba en el desierto 2 esclavos lo mataron, y que lo despedazaron para que no se encontrara resto del cuerpo. Otros dicen que le pidió a un esclavo que lo dejara completamente solo en el desierto. En fin, sea como fuere, desapareció la noche del 13 de febrero de 1021. Tenía 36 años de edad. Un detalle más. Una vez desaparecido al-Hakim, sus predicadores tuvieron el campo libre para construir su deificación. La secta de los drusos alcanzó su auge bajo 5 profetas, los Hudud, quienes completaron una especie de enseñanza que establecieron las bases de la fe de los drusos. Este es al-Hakim, el que cabalgaba noche y día sin bajarse del caballo, el que amó primero la luz, después la oscuridad, el que amaba a las mujeres pero no las dejaba asomarse a la ventana. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Yo creo que a las mujeres y a las víctimas de semejante tirano. Pero también es interesante observar a estos 3 hombres, a estos 3 predicadores, Hamza ibn Sausani, Hassan ibn Haidara y Muhammad ibn Darasi. Suele haber en la historia de los tiranos predicadores que son todavía que están todavía más convencidos que el mismo tirano.
son más ortodoxos el mismo creador de una doctrina. Hay que cuidarse de esos predicadores, y hasta los mismos tiranos deberían cuidarse de ellos. ¿Qué podemos dedicar a esta historia de locura, de sangre, de crímenes? Hay un tango que sirve para esta historia de Hakim, el falso mesías de los drusos, pero que sirve también para un barrido o para un fregado, porque todos estamos de acuerdo cuando alguien dice que al mundo le falta un tornillo. Carlos Gardel canta este tango para los que son víctimas de esta o de otras letras. Adelante, Oscar. Hablaremos del profeta Diego Píriz, también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Píriz. Era marrano. Sabemos que desde finales del siglo XIV los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección: el bautismo o el exilio. Muchos se convirtieron a la fuerza y practicaban el judaísmo en la clandestinidad. Esos eran los marranos, en referencia a la fórmula aramea que los que se convertían estaban obligados a pronunciar: Maraneata, nuestro Señor ha venido. Más tarde la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás. Diego Píriz era un muchacho brillante. A los 21 años ya pelaba las naranjas solo. A los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I el Afortunado y jurista del Tribunal de Apelación. Allá por 1525, el amigo Diego se encontró con un personaje llamado David Roiveni, que lo perturbó. Parece que lo perturbó. Era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos marranos a recuperar su fe. Diego Píriz siguió las órdenes de Roiveni y quiso que se le practicara la circuncisión, pero muchos le dijeron que era peligroso. Y Píriz se circuncidó él mismo y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Por las obvias persecuciones que podía sufrir en Portugal, el ahora Salomón Molco abandonó el país. Empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Safed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí, en Salónica, Molco estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón, con la ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías estaba cerca. Salomón Molco se hizo profeta, Cada desorden fue para él señal de la aparición salvadora. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Vivía en Roma en un puente sobre el Tíber. Allí mostró una extraña fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en aquel puente, no lejos del palacio papal. Permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada. Advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Este asunto, que podría ser el de un místico menor, pudo aparecer en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor del profeta judío, sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y un terremoto en Portugal en enero de 1531. La puntería de Salomón Molco fue tal que, agradecida a la clerecía por poder salvar a tiempo propiedades y pieles, se le permitió predicar con toda libertad. Desde Portugal el agradecimiento también llegó. A pedido de Molco se alivianaron las medidas vejatorias que padecían allí los judíos. La fama de Salomón Molco creció demasiado. Ejercía una influencia notable entre los cristianos, empezando por el Papa. Es probable que jugara con su doble identidad cristiana y judía. Recordemos que en Portugal
había recibido bautismo cristiano. Digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencias. Vinieron a detonarse los celos de algunos jerarcas del papado. El médico de Clemente, Jacob Mantino, fue particularmente hostil. Lanzó una campaña de calumnias contra Molco y lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus decires. Esto es lo peor que le puede pasar a un profeta, que lo aprieten para que profetice. Y Salomón Molco hizo lo peor que se puede hacer en esos casos, profetizar. Asustado, empezó a largar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia de ser poco preciso. Habló, sin ir más lejos, sobre el día de la muerte de un cardenal que, mirá si será el tipo, no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molco fue citado ante un tribunal de la Inquisición. Tras la celebración del proceso, lo condenaron a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó secretamente a Salomón Molco e hizo que quemaran a otro que se le parecía. Qué piadoso. Lo que se llama una obra de bien. Una vez libre, Molco huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Roivini. Mientras Salomón Molco estaba en Roma, David Roivini había establecido, mejor dicho, numerosos contactos para obtener una audiencia con Carlos V. Carlos V estaba en Regensburg y el objetivo era forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle pifia a los turcos. Pero Carlos V había sido puesto en antecedentes sobre Roivini y Molco, y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, los metieron en cana. Roivini fue encadenado, luego conducido a España, pero se murió en el trayecto. Y Salomón Molco fue condenado por segunda vez a la hoguera. Iba a ser la única persona que condenaron 2 veces a la hoguera. En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo 2 veces por el mismo delito y la misma pena. Pero ahora ya no pudo obtener un segundo favor del Papa. Incluso se le ofreció perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo, pero Molco se negó y entonces esta vez murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gershom Scholem ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Molco guardadas como reliquias en la sinagoga de Praga. Esta fue la historia del pobre Salomón Molco, profeta y condenado por 2 veces a la hoguera. ¿A quién dedicar esto? Bueno, muy bien. Si usted quiere, a Salomón Molco, pero también a Roivini y al pobre tipo que quemaron en su lugar, cuyo único crimen fue parecérsele. Ni siquiera se ha salvado el nombre de ese pobre señor. Claro, si hubieran sabido su nombre no lo hubieran quemado. Claro. Habrá muerto gritando que no era, pero los simpáticos inquisidores dirían: eso es lo que alegan todos. ¿Seguro? Claro, como Alzaca en la pizzería de frente a la cancha de San Lorenzo. Bueno, hechas las dedicatorias, confesaremos que nos fue muy difícil encontrar una canción que ilustrara convenientemente este doble tormento de Molco. Y finalmente, como él nació en Portugal, nos encontramos con esta canción que por suerte Juanjo Domínguez grabó con el título cambiado. La canción se llama Coimbra, pero Juanjo le puso Abril en Portugal y de este modo ha quedado habilitada para ilustrar la historia de Salomón Molco, ya que Coimbra hubiera sido demasiado específico. Se me dirá que Abril en Portugal también es específico,
ya que Salomón Molco probablemente no nació en abril. Pero bueno, no importa. Juanjo Domínguez toca muy bien la guitarra y entonces vale la pena escuchar siquiera por eso este Coimbra, también llamado Abril en Portugal, en atención a nuestro amigo Salomón Molco, o como se llamó antes, Diego Pires. Adelante, Juan. Hablaremos hoy de Sabbatai Zevi, el Mesías pecador. El otro día hablamos de un falso Mesías y hoy tenemos otro falso Mesías para divertirnos un poco con sus extravagancias o algo así. Vamos a ver qué nos pasa con este Sabbatai Zevi. Es mucho más cercano a nosotros que los que lo usábamos el otro día, me parece. Bueno, no lo sé. Sabbatai Zevi nació en Esmirna en agosto de 1626, o si usted quiere, ya que profesaba la fe judía, en el año 5386, el día 9 del mes Ab. Fue sábado, día del Shabbat, y por esa razón sus padres, que se llamaban Clara y Mardoqueo, le pusieron el nombre de Sabbatai. Se supone que la familia era originaria de Pactras, donde en ese momento vivía la mayor comunidad judía del Peloponeso. Hoy justamente, qué casualidad, alguien me habló de la ciudad de Pactras. Aquella gloriosa península griega, era el Peloponeso, ¿no? Esta gloriosa península griega, que está al sur de Corinto, que según un sabio de la época clásica, tenía el tamaño exacto del Sol. El Sol, dice, es una bola de fuego del tamaño del Peloponeso, calculó alguien que no me acuerdo quién es. Muy bien, durante su juventud, Sabbatai Zevi sería mejor, cursó estudios religiosos y se hizo rabino. Allá por el año 1644, empezó a estudiar la Cábala. Parece que era un tipo complicado y ambicioso. A los 26 años ya se había divorciado de su tercera esposa, o sea que andaba de un lado para otro como zapallo en carro. Un día entró en éxtasis y se convenció a sí mismo de que flotaba en el aire. Parece que gritaba e incluso pidió a los testigos de semejante milagro opinión, o testimonio, o certificación. Gritaba, dice, mire cómo estoy flotando en el aire. Pero los testigos no entendían qué le estaba pasando al muchacho y llamaron a la fuerza pública. Sin embargo, el rumor se corrió. Parece que hay uno ahí que flota en el aire. Y la gente comenzó a dejarse seducir por aquel hombre que, según algunos, había flotado en el aire. Según algunos era él. Bien. En 1648, a la edad de 22 años, reveló con mucha discreción a algunos amigos, ¿no?, que era el Mesías. Pues mirá, no digas nada por ahí, dice, pero no soy otro que el Mesías. Era un elegido del Señor y destinado a salvar a los hebreos. Tiempo más tarde, el muchacho empezó a exhalar un olor extraño y embriagador. En realidad, se trataba más bien de una falta, ya que un rabino no debía perfumarse. Al final, un doctor Baruch, que era de Esmirna, visitó a Sabbatai para determinar si realmente se ponía perfume o si el hedor era una cuestión milagrosa y ajena a su voluntad. Entonces llegó el doctor Baruch, que tiene un nombre ilustre, ¿no? El muchacho se desnudó frente al médico y, según las crónicas, el doctor Baruch salió de ahí profundamente conmovido y perfumado. Tan conmovido que ni siquiera pudo contar el resultado de su examen durante mucho tiempo. Parece que Sabbatai Zevi había convencido al médico, contándole inclusive alguna de sus visiones. En la misma época se habló de un milagro. Sabbatai vio como algunas personas estaban a punto de morir atrapadas por un remolino. Estaba al costado de un río, ¿no? Un remolino, qué sé yo. Unas personas que estaban ahí bañándose quedaron atrapadas por el remolino y Sabbatai empezó a rogar a las aguas que se detuvieran, cosa que las aguas hicieron. Obedientes aguas. Ese es el milagro, ¿no?, que se contaba. En 1651, luego de un escándalo por abandonar a su quinta esposa, no sabemos qué fue de la cuarta,
fue obligado a tomar el camino del exilio y se fue a Salónica. Allí le fue muy bien, se entregó a unas extrañas prácticas junto a unos rabinos del lugar, hacía cosas raras. Bueno, un día anunció su boda, esta es una de las cosas raras, y cuando todos esperaban a la novia, él se presentó solo con la Torá, el libro de la ley, y dijo que se iba a casar con el libro. Bueno, a los rabinos no les gustaron estas payasadas y lo echaron de Salónica. Anduvo por toda Grecia y después fue a Constantinopla en 1648, es decir, antes de haber ido a Salónica, según veo. Yo que consulto la cronología de lo que leo. No importa, durante varias semanas se paseó por toda la ciudad con una cuna. Como ustedes sabrán, la ciudad ya estaba en poder de los turcos de hacía siglos, ¿no? Bueno, en la cuna llevaba un pescado vestido como un recién nacido. Ante el estupor de los rabinos, expresó que tenía la certeza de que la revelación se produciría en la era astrológica de Piscis. Pero lo más grave, que justificó además una nueva expulsión, fue la transgresión del calendario. Celebró 3 fiestas judías diferentes en la misma semana y empezó a practicar el denominado antinomismo, al considerar que la venida de un Mesías, que era él, ¿no?, anunciaba la edad de oro, dedujo de ello que todas las reglas anteriores quedaban abolidas y que todas las prohibiciones se transformaban ahora en algo lícito. Así que imagínense, se dedicó a hacer todo aquello que antes estaba prohibido. Bueno, por más que sus adeptos fueran cada vez más numerosos, Sevi fue expulsado de Constantinopla. Se fue a Jerusalén. Ahí llegó en 1662 y aquí está bien la fecha. Los otomanos también estaban en Jerusalén, ¿sabe usted, no? La comunidad judía de aquel lugar quedó sorprendida. Sevi, que ya llegaba con cierta fama, se encerró varias semanas en una habitación sin comer. Aquel ayuno sedujo mucho a las familias más importantes de la comunidad judía de Jerusalén, y Sevi conoció a Sara, una hermosa morocha, y se casó por 6ª vez. Dice que la chica era compañera de lujuria. Redondamente a ella le gustó que su marido fuera el Mesías. A ella se lo dijo, que él era discreto. Imagínense, no es cosa que uno le pueda ocultar a su mujer. Él se lo dijo y ella se consideró inmediatamente la mujer del Mesías. Para sus discípulos, que ya eran algunos centenares, esto era cierto, y había mucho fervor, tanto fervor que las autoridades islámicas de Jerusalén le otorgaron el derecho a pasear a caballo por Jerusalén. Tenías que hacerte autorizar. Y ahí andaba el tipo con un caballo blanco. Transgredió un montón de leyes judías. Le pidió a sus discípulos que comieran jaleb, grasa y riñones, y el castigo nos hizo esperar. Digo, el castigo por haber cometido ese desliz. Sabbatai fue echado de la comunidad judía ortodoxa. Pero algunos le hicieron caso porque era muy popular. Se fue de Jerusalén y se fue a la ciudad de Alep, donde fue recibido como un rey. Sus prédicas eran un poco ambiguas, ¿no? Qué sé yo, los rabinos se miraban raro, pero como tenía un cortejo que creía en sus milagros, Sabbatai se envalentonó y volvió a Constantinopla. Y ahí los judíos ortodoxos le juraron venganza. Una delegación de rabinos fue a ver al virrey de Constantinopla, Ahmed Koprulu, y le dijeron que el que venía en camino era un charlatán peligroso. Llegó Sabbatai, lo estaban esperando, lo detuvieron, lo encadenaron y lo encerraron en una mazmorra. 3 días más tarde lo condujeron hasta el visir y el tipo empezó a contar cosas, hizo gala de tanto ingenio que sedujo por completo al visir. Negó su supuesta mesianidad, dijo que todo era superchería popular y así salvó su vida. El visir lo mandó a una fortaleza ubicada en Galípoli, a la orilla europea del estrecho de los Dardanelos, y miles de judíos empezaron a peregrinar a Galípoli con la esperanza de poder ver a este Mesías. Pero el 2 de septiembre de 1666 llegó a Galípoli Nehemías, que era otro Mesías. Él también decía que era el Mesías. Entonces,
cuando se enteró de que allí había otro Mesías, dijo, no, este es falso. ¿Por qué? Sí, porque el verdadero soy yo. Hubo un debate público. Por primera vez en la historia, 2 Mesías hicieron un debate público. Una especie delante de la comunidad duelo judía. Extraordinario. Al final, Nehemías, que iba perdiendo el debate, fue a decirle a las autoridades turcas que Şevi preparaba una revolución contra los turcos. Y ahí sí, se asustaron los otomanos, y Sabbatai fue trasladado ante el sultán, el mismísimo sultán. Miles de seguidores corrían tras el carro que lo llevaban, lo saludaban, qué sé yo. Y al final, para salvarse de la muerte, se convirtió en musulmán. El Mesías de los judíos se convirtió en musulmán. Extraordinario. Fue bautizado de nuevo con el nombre de Asir Mehmet Efendi y le dieron un cargo, guardián de las puertas del palacio. Su mujer, que estaba muy contenta de ser la mujer del Mesías, también se convirtió y pasó a ser, ya no la mujer del Mesías, pero sí la mujer del guardián de las puertas del palacio. Se cambió el nombre por el de Fátima Kadina Biodegui. Pero claro, como se convirtió, la comunidad judía se la juró. Y se paseaba por las calles rodeado por 30 guardaespaldas. Al final le tendieron una trampa a los judíos. Lo acusaron de haber celebrado un ceremonial israelita. Y usted sabe que un musulmán apóstata, en teoría, es merecedor de la pena de muerte. Así que era bravo el asunto. Sin embargo, para sacárselo de encima, en vez de matarlo, lo desterraron. Lo mandaron al extremo sur de lo que alguna vez fue Yugoslavia, y ahí se murió, solo y abandonado. Justamente el 17 de septiembre de 1676, digo justamente, porque también era el día del perdón hebreo, el Yom Kippur de 5437. Bueno, qué cosa, ¿no? A mí la que me gustó fue la mujer. Que el tipo le dijo, soy el Mesías, ajá, dijo la mina, y ya se puso para salir en la foto, ¿no? Y también me gustó el doctor Baruch, el que fue a ver si se ponía perfume, y no dijo nada. Se quedó, no lo botoneó, dijo, mire, se pone perfume, o mire, no se pone, no dijo nada. Salió conmovido. ¿Qué habrá pasado? No me gustó. ¿Cómo? Si le gustó. El otro, el sultán, Mehmet IV, que lo perdonó. Tampoco. No me gusta ninguno nada. De esta historia no me gusta ninguno. Y menos este tipo, como un Mesías viene a salvar al pueblo judío y se convierte al islamismo. Un voto no positivo, eso. Ahora, me hubiera gustado estar en el debate de los 2 Mesías, ¿no? Qué grande, soy yo. No, ¿qué va a ser este? Nehemías y Sabbatai debatiendo a ver quién de los dos era el Y ahí, llame al tal y tal, si usted quiere que sea tal, y así. Me gustó eso. Y la gente... ¿Y ganó alguno de los dos en el debate? No, iba perdiendo Nehemías. Y ahí tiró la voz. Y ahí fue y la amenaza. Le batió la cara. Le dijo, mirá, le dijo a los turcos, este está preparando una revolución. Y los turcos lo metieron en cama. ¿Por qué? ¿Qué se discute en un debate de Mesías? Discúlpeme, ¿qué se dice? Se discute a ver si yo soy el Mesías o usted. Uno de los dos es el Mesías. Pero hay que mostrar cosas. Dice, mire, hice tal milagro. Dice. No, eso no es nada. Lo hice aquel, y además me parece que usted no lo hizo, ese milagro, ese de flotar en el aire, yo no lo vi. ¿Cómo que no me vio? Mira, aquí hay uno que lo vi, yo lo vi, dice uno. No, usted porque es amigo, aquí está el doctor Baruch, que vio que yo tenía un gedor no sé qué, y eso que no me puse perfume. ¿Qué decía el otro si yo caminé? Y una competencia a ver quién era más milagroso, y a ver quién cumplía con las señales, porque un Mesías está lleno de señales. Sí, ¿para qué son necesarias esas señales? Y para que no venga cualquiera y diga soy el Mesías, sino más así, entonces el Mesías, a ver, ¿a dónde pasó esto, lo otro, que se toda la señal? Muy bien. La gente, me imagino yo, al ver que él decía ser el Mesías, se preguntaría, ¿será él?
Y será él, se llama la milonga que vamos a escuchar por Victoria Moral, una linda milonga que fue compuesta justamente ante la perplejidad de no saber quién de entre dos o más participantes es el Mesías. Canta Victoria Moral. Moral no, Moral. Será él. Hola a todos. Si disfrutan de nuestro contenido sobre conocimiento y filosofía, les pido un pequeño gesto que significa mucho. Den un súper gracias para apoyar nuestro trabajo y no olviden suscribirse al canal para no